Hola, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarle, darle la bienvenida a la tercera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Ricardo Camarena y a continuación un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Se enfrentan policías y hombres armados en El Salto. Se reporta un presunto delincuente muerto y otro lesionado. Admiten rezago en la identificación de 1.300 cadáveres y miles de restos humanos en ciencias forenses. Avala el Instituto Electoral el registro de la candidatura del diputado Almaguer. La ley no exige carta de no antecedentes penales. El debate público en el que está inmerso el diputado del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer, quien cuenta con antecedentes penales por robo, se desarrolla en dos canchas. Una en la de la legalidad y otra en la de la moralidad. En la primera cancha, la pregunta obligada es, ¿alguien con antecedentes penales puede aspirar a una diputación en Jalisco? La respuesta la da el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Carlos Carrizales. Su pasado criminal no le impidió hacer leyes en Jalisco. El IEPC avaló el registro de Leonardo Almaguer como candidato a legislador por el Distrito 13 abanderado por el PT debido a que cumplió con los requisitos. Tras la polémica que envuelve al diputado que resultó preso en 2004 por robo de camiones repartidores de cerveza y delincuencia organizada, que derivó en señalamientos por distintos partidos políticos esta semana, la autoridad electoral jalisciense explicó que el proceso de inscripción a su candidatura cumplió con los requisitos y procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado, el Código Electoral del Estado y los lineamientos para el registro de candidaturas y reelección. Subrayó que para el instituto cumplió con lo establecido porque la normatividad vigente no solicita una carta de antecedentes penales y que el actual coordinador de la bancada del PT no tuvo una condena que haya causado estado por el delito de violencia política contra las mujeres por razón de género, ni por ser deudor alimentario declarado judicialmente moroso, tal como lo establece el artículo 11 del Código Electoral del Estado de Jalisco. Para Imagen, Carlos Carrizales. Sobre el tema se pronunció el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien pide una explicación a quien se ha convertido en uno de los mayores detractores del incremento a la tarifa del transporte público y a quien incluso acusó de estar detrás de una de las manifestaciones en contra de esta alza. Yo más bien solicitaría que el propio diputado explique, no a mí, a la ciudadanía qué fue lo que pasó. ¿Por qué encabezaba esa banda delincuencial de robo de transporte? ¿Por qué nunca lo dijo? ¿Por qué nunca lo transparentó? ¿Cómo se puede legislar contra el crimen organizado? ¿Cómo se puede legislar para evitar la violencia, para evitar los robos, cuando un legislador tiene esos antecedentes? Por su parte, la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco pedirá la comparecencia de este polémico diputado. Lo propondré en la Junta de Coordinación Política. Evidentemente es una decisión que se tomará en función de los mecanismos de determinación de la propia Junta, pero además estoy seguro que el diputado optará por hacer esta aclaración. En tanto, el presidente del Partido del Trabajo en Jalisco salió a la defensa del legislador. Asegura que no hay nada de malo en que Almaguer ocupe una curul porque sus antecedentes penales tienen ya más de 20 años. A ver, fueron hechos reales que ocurrieron hace 21 años, sobre los cuales pesó una condena y se cumplió, se purgó cabalmente. Entonces no hay nada que reclamar ahora. Y la voz que falta, la voz obligada, es la del diputado Almaguer, quien hasta este momento no ha dicho nada en torno a la polémica en la que él es el protagonista. El debate en lo jurídico parece aclarado. Sí puede ser diputado. El debate en lo moral prevalece. Alguien
con esos antecedentes, tiene la estatura para representar a los y los jaliscienses? En fin, parte del debate que aún se discute, en espera, por supuesto, de conocer la postura del polémico legislador. Esta tarde se registró un enfrentamiento a balazos entre grupos armados y policías. La refriega dejó a un presunto delincuente muerto y a otro lesionado. Ponga usted atención a la víctima mortal porque seguramente la va a reconocer. A 12 días del homicidio de Don José, la Fiscalía del Estado logró ubicar y desarticular a la banda delictiva responsable del asalto y asesinato del adulto mayor en el poblado del Zapote del Valle en Tlajomulco de Zúñiga. El 21 de enero, los ahora identificados asaltaron con lujo de violencia una papelería ubicada en el cruce de Revolución y Lázaro Cárdenas, donde incluso amagaron a madres de familia con sus hijos. Al salir del negocio, don José, de 72 años, les reclamó por el robo. Uno de los sujetos sacó un arma, cortó cartucho y le disparó en la cabeza. El adulto mayor fue trasladado en estado grave a una clínica del IMSS, donde falleció el 22 de enero debido a la gravedad de la lesión. Tras labores de inteligencia, este 3 de febrero, policías de investigación y municipales de Tlajomulco desplegaron un operativo de búsqueda en la carretera a El Salto, en la colonia La Alameda, donde se registró un enfrentamiento armado. Es aquí donde se concentró el operativo, en la calle Francisco Paz, donde hubo intercambio de disparos entre delincuentes y autoridades. Más de 50 casquillos se han contabilizado de diferentes calibres. Al fondo observamos el cuerpo de uno de los presuntos delincuentes, que sería la persona robusta que ingresó a la papelería para amedrentar y robar de la forma más violenta posible. Su cómplice, el Flaco, está detenido. De acuerdo con la Fiscalía, ambos sujetos estarían relacionados con al menos 2 homicidios, entre ellos el de don José y otro ocurrido en un gimnasio de la zona. La Fiscalía del Estado informó que las investigaciones continúan para el total esclarecimiento de los hechos. Para Imagen, Israel Orozco. Y hace apenas algunos minutos las autoridades confirmaron el fallecimiento de este segundo hombre que participó en esta trifulca, que había resultado lesionado, que había sido detenido. El cómplice, identificado como el Flaco, bueno, hace algunos minutos, de acuerdo con el reporte de las autoridades, perdió la vida. Y en más de enfrentamientos, esta madrugada se registró otro, en este caso entre elementos federales y presuntos delincuentes, en hechos registrados en Zapopan. Durante la madrugada se registraron 2 hechos violentos posiblemente relacionados en carreteras al poniente de la metrópoli. El primero de los eventos ocurrió alrededor de las 5 de la mañana sobre carretera a Nogales, a la altura de Venta del Astillero, al pie de camino al acceso al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. En este punto, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron agredidos por civiles armados, por lo que repelieron la agresión. Durante el intercambio de disparos, uno de los presuntos agresores resultó lesionado por proyectil de arma de fuego en la clavícula, siendo trasladado a un hospital en calidad de detenido, donde su estado de salud fue reportado como regular pero estable. Tras los hechos, el resto de los atacantes abandonaron el sitio y lograron perderse en la zona. Dentro del vehículo se localizó un balde con ponchallantas, así como armas y cartuchos útiles. Minutos después, un segundo hecho se registró en el municipio de Tala, al pie de carretera a la altura de Avenida Solidaridad, donde elementos de la Guardia Nacional detectaron a varios individuos cuando colocaban ponchallantas sobre la cinta asfáltica. Estos individuos, al notar la presencia de las autoridades federales, huyeron y dejaron abandonado otro vehículo, en cuyo interior también fueron localizados ponchallantas, armas y cartuchos. Sobre los hechos se abrió una carpeta de investigación, mientras agentes del Ministerio Público indagan en la posible relación de ambos hechos y continúan con la búsqueda del resto de los gatilleros.
Desde los hechos, las autoridades federales mantienen presencia y vigilancia en ambos tramos carreteros, mientras continúan las investigaciones ministeriales y el rastreo del resto de los delincuentes. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Dos enfrentamientos en menos de 24 horas en calles del área metropolitana de Guadalajara. Y mire, cayó el presunto responsable de incendiar varios vehículos este fin de semana aquí en nuestra ciudad, un caso con el que prácticamente arrancábamos esta semana. Fue detenido el presunto responsable de incendiar varios vehículos en Guadalajara. Se trata de Medardo N., de 48 años, quien fue capturado por policías de investigación de la Fiscalía del Estado. La detención se realizó en el cruce de circunvalación Agustín Yáñez y Chapultepec, donde al implicado le aseguraron droga y un envase con líquido con olor a gasolina. El detenido es investigado por su posible participación en los incendios que afectaron al menos 6 vehículos en las colonias Moderna y Americana, así como en puntos de Niños Héroes, Federalismo y Venezuela. La Fiscalía del Estado informó que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. Para Imagen, Israel Orozco. Y bueno, vea usted los detalles del siguiente percance que le vamos a presentar. Una vaca provocó un choque en el Periférico Nuevo. Al oriente de la zona metropolitana de Guadalajara, en el municipio de Tonalá, una penosa escena se vivió en Periférico Nuevo, a mitad del trayecto entre Camino Matatlán y la autopista Zapotlanejo, luego de que una camioneta se impactara contra una vaca que se encontraba en medio de la peligrosa vialidad. La camioneta involucrada iba conducida por una mujer quien no logró percatarse a tiempo de la presencia del animal, que en un tramo donde la iluminación resulta insuficiente. Tras el fuerte impacto, el vehículo presentó severos daños en la parte frontal, mientras que el animal resultó mortalmente herido, muriendo minutos después en agonía. Elementos de la policía vial arribaron al sitio para resguardar la zona y evitar otro percance. La conductora resultó con lesiones menores. Fue atendida por paramédicos municipales en la escena. Dice que al ir circulando aquí por Periférico, se atraviesa una vaca, ¿sí? Y por la cual ya no la alcanza a esquivar y es impactada por el mismo vehículo. Una femenina de aproximadamente 46 años, la misma con lesiones mínimas. Ya se valoró únicamente contusiones, así como a descartar una probable FX de unas 2 falanges. Por su parte, personal de Protección Civil y bomberos realizó labores para controlar un derrame de aceite y combustible, permaneciendo en el lugar a la espera del arribo del Ministerio Público, quien se encargaría de las diligencias correspondientes previo al retiro del animal. El incidente provocó el cierre de al menos 2 carriles, generando retrasos importantes en hora pico. Autoridades ministeriales informaron que buscarán identificar al propietario del ganado a fin de deslindar responsabilidades por este hecho. La conductora firmó el desistimiento médico y permaneció en el sitio en espera del pase médico por parte de su aseguradora. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Y vamos a otros temas. Miren, en la crisis de desaparición de personas por las que atraviesa Jalisco, que de acuerdo con el reporte más reciente acumula más de 16,000 personas cuyo paradero se ignora, hay que sumar otra crisis, la crisis forense. Miles de restos humanos sin identificar, más de 1,000 cadáveres cuya identidad se ignora. De ese tamaño es el rezago, de ese tamaño la deuda con la sociedad. Naye Medina. El rezago continúa en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pues actualmente son más de 8,000 segmentos humanos y alrededor de 1,300 cuerpos sin identificar, los que permanecen a resguardo en el instituto. El rezago es en diferentes partes. En la cuestión de genética se nos hace complejo por la cantidad de segmentos que van llegando, nos multiplica un dictamen a veces hasta por 10 para poder tener la identificación de cada segmento en completo, ¿no? Las cifras son muy variables, sin embargo, el Centro de Identificación Humana y el Instituto Jalisciense en general ha estado avanzando en comparativa pues, de los años previos.
Los tiempos de espera pueden variar dependiendo del trabajo en el Centro de Identificación Humana. En la parte multidisciplinaria estamos implementando que incluso hay cuerpos que se entregan en 24 a 48 horas. Sin embargo, casos muy complejos en donde están esqueletizados, con mucho deterioro los segmentos o los cuerpos, pues sí puede llegar a tardar meses e incluso años, porque eso dependerá de la calidad de la muestra de genética, no tanto del trabajo que hagan los peritos. Cabe señalar que actualmente hay 160 espacios para cuerpos en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Con imágenes de Jesús Recio para Imagen, Nayel Medina. 1.300 cadáveres sin identificar, miles y miles y miles de restos óseos que están sometidos precisamente a toda una serie de procedimientos químicos, a peritajes muy estrictos, muy puntuales para tratar de saber de quién se trata. Una labor que reconocen las propias autoridades estatales podría llevarles años. Y falta equipo, y faltan insumos, y falta personal. También hay una crisis en ciencias forenses. Y en este contexto, este martes, el gobierno de Jalisco entregó 47 vehículos, una mini excavadora y equipo para ampliar precisamente la capacidad de este instituto. Tenemos que abatir el rezago que se tiene en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses con la identificación humana. No estoy hablando solamente aquí en su sede principal, sino estoy hablando en todo Jalisco, porque el rezago que se tiene en distintos lugares, por ejemplo, Lagos de Moreno, la zona de La Chona, San Juan de los Lagos y demás, necesitan los forenses de tener este tipo de equipamiento. Y por supuesto, este no es un tema menor. No podemos finalmente perder de vista que al día de hoy Jalisco concentra la mayor cantidad de personas desaparecidas a nivel nacional. Poco más de 16,000, de acuerdo con el reporte más reciente. Y por cierto, el gobernador Pablo Lemus hoy sostuvo un encuentro con integrantes de colectivos de buscadores de personas desaparecidas. Con ellos refrendó su compromiso con las víctimas directas, pero también con las víctimas indirectas de este delito atroz. Nosotros tenemos un compromiso moral, ético, político, de atender las causas. Lo mencionaba en el evento anterior, una cosa muy importante es pagar una deuda histórica que se tiene con los colectivos y con las familias, y la otra etapa es trabajar hacia el futuro para la erradicación de la desaparición. Y no solamente se trata evidentemente de un compromiso ético, moral o político, es también un compromiso jurídico el que tienen las autoridades estatales en materia de prevención del delito y en la resolución de todos estos dolorosísimos casos. El mandatario estatal insistió en que se redoblan esfuerzos para hacer frente a una de las crisis, sin duda, más dolorosas de la entidad y una de las grandes deudas y asignaturas pendientes con la ciudadanía. Por cierto, el mandatario estatal reprochó a las administraciones municipales del área metropolitana que mantengan prácticamente congelado el convenio para que el gobierno estatal pueda intervenir en el combate de las famosas maquinitas tragamonedas. Y no solo eso, también le reprocha que no estén realizando operativos para sacarlas de las calles. Hasta el día de hoy, ninguno lo ha firmado, pero tristemente tampoco se han hecho los operativos contra las maquinitas tragamonedas. Esto ya está tipificado por el CNI de que es una fuente de financiamiento de la delincuencia organizada. Y por eso yo hago un llamado respetuoso a los municipios de todo el estado de Jalisco. Uno, a reanudar los operativos contra las máquinas tragamonedas. Y segundo, todo aquel municipio que quiera apoyo del gobierno del estado para este tipo de operativos, que lo aprueben en el pleno de su ayuntamiento, de su cabildo, y el gobierno.
Y vámonos ahora a Zapopan, en donde advierten un ecocidio. Habitantes de la zona conocida como Bosque Pedagógico del Agua, en la colonia Tecolandia de Zapopan, denunciaron presuntos daños ambientales y riesgo estructural derivados de trabajos recientes en un área colindante al barranco. Están destruyendo el Bosque Pedagógico del Agua. Aquí toda la barranca la están destruyendo con incendios, con movimiento de maquinaria, y nuestra salud y la salud de nuestras familias está en riesgo. De acuerdo con testimonios vecinales y material en video e imágenes, las labores que presuntamente se presentan como limpieza de maleza han incluido tala de árboles, remoción de pinos, relleno de terreno y uso de maquinaria pesada, así como modificaciones visibles en la ladera natural del barranco con afectaciones al hábitat de fauna silvestre. Arrasaron con toda la naturaleza el 99%, dejaron 2 o 3 árboles en pie y además los animales ya han aparecido muertos. Hemos notado en la ausencia de aves que están buscando pues otras áreas pues. Habitantes advierten que el movimiento de tierra ha generado vibraciones perceptibles y que la eliminación de la inclinación natural del terreno podría provocar desgajamientos en una zona donde hay viviendas y espacios comunitarios a pocos metros. Nos vamos, gracias, buenas noches.